Comunidad, lo que les voy a contar viene de un tiempo oscuro, de un lugar donde la línea entre lo real y lo que duele se volvió tan fina que casi no podía distinguirla. Me llamo Mateo, y esta historia nació en una casa cualquiera de Guadalajara, aunque hoy la traigo al terreno de Jalisco, donde el calor de la tierra parece hacerse eco de los silencios y las voces que uno cree dejar atrás. No fue una aparición súbita ni una sombra clara en un pasillo. Fue algo que se tejió en el tiempo, una madeja de detalles pequeños, casi imperceptibles, que iban acumulando peso hasta volverse insoportables. Perdí a mi mejor amigo en un accidente. No es para hacer melodrama ni pedir compasión, solo es la verdad que sostiene este relato. Él, como muchos en nuestra edad, a veces vivía en mi casa. La universidad, las cervezas, las bromas, todo era un territorio compartido. Pero un día, la carretera se lo llevó. No quiero entrar en cómo ni por qué, por respeto, y porque tampoco importa. El vacío que dejó no se llenó ni con el tiempo ni con las palabras. Al principio, solo era un pensamiento, un recuerdo disfrazado de voz dentro de mi cabeza. Comentarios suyos, su tono, sus risas sarcásticas que se colaban entre mis pensamientos y me hacían sentir acompañado, aunque fuera un espejismo. Me dije que era mi mente dándome la mano para no hundirme, que era parte del duelo. Pero esa voz no se quedó en los límites del recuerdo. Empezó a invadir momentos al azar, a aparecer sin avisar mientras estaba solo, especialmente en mi cuarto, en la penumbra que se cuela antes de dormir. Para poder calmarme, empecé a beber más whisky, para dormir y apagar esa insistencia invisible. Pero la voz se hizo más clara, más real. Ya no estaba dentro de mí, estaba en el cuarto, en las paredes, en la oscuridad que me rodeaba. No era un sueño ni un eco. Era él, pero al mismo tiempo no. La voz se burlaba, hacía esos mismos chistes que solo nosotros entendíamos, usaba sus palabras, sus muletillas, las historias que habíamos vivido juntos y que yo ya no recordaba con tanto detalle. Por horas, esa voz hablaba y hablaba, sin darme descanso. Había noches en las que mi cuerpo no respondía, aunque estaba despierto. Era como si la voz me inmovilizara, como si la misma pared se hubiera convertido en un canal para algo que no debía estar allí. Nunca conté esto a nadie. ¿Quién creería que una voz, un fantasma, o lo que sea, pudiera llegar tan profundo y personal? Pero hubo una noche que lo cambió todo. La voz dijo algo que no podía saber, algo que guardaba en secreto desde siempre. Cuando empecé a manejar, joven e inexperto, atropellé a un gato negro en la madrugada. No fue intencional, pero el impacto quedó grabado en mi piel y en mi alma. Recuerdo el golpe, el salto del carro, la mirada del gato, la desesperación en mi pecho cuando lo vi inmóvil en el suelo. Nunca se lo conté a nadie, ni a mi amigo. Pero la voz se rió de ese recuerdo con una crueldad que no podía comprender. No estaba para acompañarme en el duelo, sino para atormentarme con lo que creía que era mi culpa. Ahí entendí que lo que escuchaba no era un eco benigno. Era algo más oscuro, más complejo, y con una intención que no quise enfrentar. Entonces, la voz se volvió más agresiva. Insistía, se burlaba de mí cuando intentaba ignorarla. Se enojaba cuando no le respondía, reclamaba estar solo. Intenté huir de todo. Me fui a Guadalajara, a la casa de mis tíos. Por unos meses, la voz desapareció. Pero cuando volví a mi casa, todo volvió. Fue en ese tiempo que una vecina, apenas una desconocida, me contó algo que me heló la sangre.
Ella había visto a un hombre extraño en mi patio. Alto, pálido, sin cabello, con una nariz exagerada y sin rasgos que lo hicieran humano. Lo había visto recostado en la sombra, moviendo los labios, como hablando con alguien invisible. Lo que más la inquietó fue que abrazaba algo cubierto con una cobija negra, algo que no quería mostrar. Ella pensó que era familiar mío, pero yo vivo solo. No supe qué decirle. Desde entonces, puse rejas y vidrios en todas las bardas, tratando de mantener esa presencia lejos. No sé si fue un problema mental o algo más. Pero algo en mí sabe que no fue solo mi cabeza. Que esa voz tenía vida propia y una intención que nunca logré descifrar del todo. Por eso les comparto este testimonio, con la esperanza de que escuchen y entiendan. Si alguna vez sienten la voz de alguien que ya se fue, que parece idéntica, que recuerda y dice lo que solo esa persona diría, presten atención. No siempre son recuerdos. A veces, son ojos que miran para atraparte, que conocen lo que duele y buscan aprovecharse. Hasta ahora, eso es lo que sé. Gracias por escuchar, comunidad. Que esta confesión sea un faro para quienes caminan en la frontera invisible entre el amor y el peligro. Después de aquella conversación con la vecina, todo cambió para mí. No solo porque ella había visto algo que yo no podía negar, sino porque las cosas comenzaron a suceder con una frecuencia que ya no podía pasar por alto ni racionalizar como meros accidentes o el producto de mi cansancio y estrés. Las noches se volvieron más largas, más densas. Noches en las que el silencio se rompía por ese susurro insistente, esa voz que parecía venir de las paredes, del aire que respiraba en mi propia casa. No era una voz amable ni de consuelo. Era una voz que se burlaba, que reprochaba, que no dejaba espacio para el descanso. Esa voz que al principio parecía familiar, que traía consigo la risa y los chistes de mi amigo, se fue tornando en algo cada vez más oscuro y firme. En esos momentos, la casa ya no se sentía como un refugio, sino como una prisión donde algo invisible me observaba con una paciencia inquietante. Recuerdo noches enteras en las que me sentaba en la sala, intentando mantenerme despierto, encendiendo y apagando la luz sin lograr nada más que profundizar esa sensación de ser observado, de que algo se movía justo en el borde de mi visión. La voz me hablaba desde todos lados, desde la pared detrás de mí, desde la oscuridad de los rincones, con ese tono burlón que recordaba demasiado bien para ser solo un recuerdo. Intentaba resistir, pero el cuerpo comenzó a rebelarse. Los músculos se tensaban sin razón, el sueño se escapaba y el miedo se instalaba con un frío que calaba hasta los huesos. Llegaron las noches en las que no podía moverme. Era como si mi cuerpo se negara a responder, atrapado en una sombra que me asfixiaba sin tocarme. Entonces, la voz se hacía más clara, más firme, menos un eco y más una presencia viva, dándome órdenes que no entendía ni quería seguir. En esos momentos, la razón se dispersaba y quedaba solo el instinto, la necesidad de protegerme de algo que no podía ver, pero que sentía respirando justo detrás de mí. Las bromas que antes parecían solo recuerdos se volvieron amenazas disfrazadas. Sabía que no podía contar esto a nadie sin que pensaran que estaba perdido, que había cruzado una línea invisible hacia la locura. Así que guardé silencio, como un guardián de un secreto oscuro que me devoraba lentamente desde adentro. Pasaron semanas en las que la voz se intensificó, y con ella, la sensación de que algo más estaba allí, acechando. La vecina dejó de verme como el amigo despreocupado que conocía, empezó a verme con recelo,
como si percibiera que algo en mí había cambiado, que algo invisible me había marcado. La presencia en mi patio, el hombre alto y pálido con la cobija negra, no desapareció. Lo veía en mis sueños, en los reflejos de la ventana, en la sombra de la noche cuando miraba hacia afuera. No podía escapar, no podía cerrar esa puerta invisible que se había abierto desde la muerte de mi amigo y que ahora me mantenía cautivo. Comencé a preguntarme si todo esto era un castigo, una consecuencia, o simplemente una presencia que no podía comprender. En mi mente se repetían las palabras que la voz me había dicho, burlándose de mis culpas, de mis miedos, de todo lo que trataba de ocultar incluso a mí mismo. Pero también sentía un miedo más profundo, un temor que no era solo por mí, sino por lo que esa presencia podía hacer, por lo que podría tomar si yo cedía, si abría esa puerta que tanto temía. La resistencia era todo lo que me quedaba. Resistir a la voz, a la sombra, al miedo que se había vuelto un huésped no invitado en mi vida. Y aunque parecía que el peso era demasiado para un solo hombre, seguí resistiendo, seguí intentando encontrar luz en medio de la oscuridad que parecía crecer sin límite. Porque en este camino sombrío, en este viaje al borde del abismo, aprendí que hay momentos en que la única opción es resistir, aunque no sepamos contra qué luchamos exactamente. Esta es la historia de esa resistencia, de esa lucha silenciosa y cotidiana contra lo invisible que me acechaba en mi propia casa, en mi propio cuerpo, en mi propia mente. El cuerpo, ese templo que antes sentía sólido y confiable, comenzó a traicionarme poco a poco. Ya no era solo la mente la que jugaba con mi percepción, sino que cada fibra, cada músculo parecía reaccionar a algo que no podía explicar ni controlar. Había noches en que el peso sobre mi pecho era tan intenso que me costaba respirar, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y pesado, impregnado de un aliento oscuro que se filtraba en cada rincón de mi casa. Sentía frío, un frío que no venía del viento ni del clima, sino de algo que me rozaba la piel, que me susurraba en la nuca, como un lamento antiguo que no quería morir. La voz se volvió implacable, insistente, siempre burlona, pero también hiriente. Era como si quisiera desgarrar las últimas fibras de mi voluntad, erosionar la frontera que me separaba de un abismo sin fondo. Intentaba llenar el silencio con música, con ruido, con cualquier cosa que ahogara ese murmullo constante, pero nada funcionaba. La presencia que la vecina describió, ese hombre alto y pálido que se recostaba contra mi pared trasera, parecía crecer en forma y fuerza con cada día que pasaba. A veces, al asomarme a la ventana, creía ver una sombra alargada que desaparecía apenas intentaba enfocarla, como un fantasma atrapado en el límite de mi realidad. Dormir se volvió una tarea imposible. Cada vez que cerraba los ojos, la voz me llamaba por mi nombre, recordándome secretos que creía olvidados, heridas que había enterrado profundo en mi alma. Los recuerdos de mi amigo, de su risa y sus bromas, se mezclaban con la oscuridad que ahora dominaba mis noches. Sentía que algo dentro de mí se desmoronaba lentamente, que la resistencia empezaba a flaquear. Los días se convirtieron en un vaivén de cansancio extremo y alerta constante, como si caminara en la cuerda floja entre la cordura y la locura. Intenté buscar ayuda, pero no sabía cómo explicar lo que me estaba pasando sin parecer un hombre quebrado por el duelo o la soledad. Hablar con alguien significaba abrir una puerta que no estaba seguro que quisiera cruzar. Así que callé, resistí en silencio, y poco a poco me fui alejando de todo, de todos. La voz no solo me hablaba, me perseguía, me atormentaba, se filtraba en mis pensamientos, robaba mis sueños y me dejaba vacío al amanecer. Una noche, al borde del agotamiento,
sentí que la presencia se materializaba justo frente a mí. No era un espectro que podía tocar o ver con claridad, pero la sensación era tan real que el aire alrededor se congeló. Un frío tan profundo que parecía absorber la luz misma. En ese momento, mi cuerpo se negó a moverse, atrapado en una parálisis que no era sueño ni vigilia, sino un limbo aterrador. La voz se hizo más fuerte, casi un grito ahogado, como si esa sombra invisible intentara atravesar la puerta de mi realidad para arrastrarme hacia un lugar donde ya no habría resistencia. Pero justo cuando sentí que todo se desvanecía, un recuerdo de mi amigo, una imagen de nosotros compartiendo un momento feliz, me aferró a la realidad con toda mi fuerza. Fue como si ese último hilo me mantuviera anclado, recordándome que todavía había vida, que todavía había lucha. Esa noche comprendí que la resistencia no era solo negación o fuerza de voluntad, sino un acto sagrado, un ritual de supervivencia en medio de la oscuridad. Que hay batallas que se libran no con armas, sino con el alma, con la capacidad de mantenerse firme cuando todo dentro de uno clama por rendirse. No hay lugar a donde escapar cuando la noche ya no esconde secretos, sino que se convierte en un espejo que refleja lo que uno ha estado negando. La casa, ese espacio que antes parecía refugio, se transformó en un campo minado de susurros, sombras y presencias que me acechaban sin descanso. Después de la resistencia, de intentar aferrarme a la realidad con uñas y dientes, llegó el momento en que comprendí que la lucha más grande era contra la entrega, contra dejar que la oscuridad me consumiera sin dejar rastro. Sentí como mi cuerpo comenzaba a doblegarse, no por debilidad, sino porque algo más profundo, ancestral, reclamaba su espacio. La voz ya no solo hablaba desde la pared, ni desde la sombra al final del pasillo, ahora era parte de mí, un hilo invisible que me tejía dentro de un ritual antiguo, desconocido, oscuro. Fue entonces cuando comprendí que no estaba solo, ni perdido. Que había un límite que solo el alma puede cruzar y que en ese límite, entre la vida y lo otro, no hay juicio ni explicación, solo la pura esencia de lo que somos y hemos sido. La presencia que mi vecina había visto tantas veces era un vigilante, un espectro de ese umbral que separa lo visible de lo invisible. No estaba ahí para hacerme daño directo, sino para recordarme, para hacerme ver lo que había quedado pendiente, lo que el tiempo y el silencio habían intentado enterrar. Los días se volvieron ecos y los ecos se volvieron señales. El cuerpo comenzó a responder distinto, a sentir el pulso lento de una tierra que sabe, que guarda secretos que la mente no puede comprender. Dormir seguía siendo un campo de batalla, pero la voz, aunque persistente, ya no me dominaba con el mismo poder. Había aprendido a escuchar sin ceder, a convivir con esa oscuridad sin dejar que me devorara por completo. Y entonces, en un instante que pareció eterno, supe que el final de esa historia no sería el silencio ni el olvido, sino un pacto silencioso entre lo que fui, lo que soy, y lo que quizá nunca podré explicar. No es un final feliz, ni uno terrible. Es la certeza de que, en la frontera entre los mundos, todo lo que somos se vuelve rito, memoria y presencia. Porque las voces que vienen del otro lado no siempre quieren daño. A veces solo buscan ser escuchadas, entendidas, y a veces, solo a veces, nos dan una última oportunidad para elegir. Esta es mi historia. No para asustar, ni para hacer que duden, sino para invitar a quienes escuchan a abrir los ojos y el corazón, a respetar el territorio invisible que habita junto a nosotros y a ser conscientes del peso que cargamos cuando dejamos que esas voces entren sin pedir permiso. Gracias por acompañarme en este relato, por sostener este testimonio que nace del cuerpo, del territorio y de la noche mexicana.
Cierre ritual para el canal chamán. Ahora, al dejar que esta historia descanse, te invito a bajar el ritmo de tus pensamientos y sentir el silencio que queda después del miedo. Recuerda siempre, chamán, las historias que susurran los espíritus, porque cada relato es un portal que nos conecta con lo sagrado y lo invisible. Si esta historia tocó tu alma o abrió un espacio de reflexión, te invito a suscribirte al canal Chamán, a compartir este testimonio con quienes buscan entender el misterio, y a acompañarnos en futuros relatos que cruzan la frontera entre lo real y lo sagrado. No estás solo en este camino. Aquí, en Chamán, caminamos juntos bajo el manto de la noche.